nombre es Wilson Cagua, soy de Bogotá, Colombia, soy supervisor de mantenimiento, en eso me estoy desarrollando ahorita mi trabajo. Llegué aquí a Estados Unidos el 21 de mayo del 2019, veníamos con mi familia, mi esposa, mis dos hijos, mi hijo mayor se queda en Bogotá y nos vinimos los cuatro con muchos sueños, expectativas de encontrar una nueva oportunidad. Fue una etapa bonita, todo nos sorprendía, obviamente la diferencia de este país es increíble. Afortunadamente yo conseguí trabajo muy pronto, yo llegué a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana estaba trabajando. Mi esposa sí desafortunadamente no tuvo esa suerte de conseguir un buen trabajo por bastante tiempo, entonces de ahí eso empezó a generar algunas presiones. Mi esposa empezó a tener cierta presión por no tener un trabajo relativamente bueno, porque pues, los trabajos que conseguía eran de noche, pero ella sí empezó a sentirse un poquito incómoda por no tener una oportunidad laboral, entre comillas, algo más digno para ella. Nosotros tenemos una relación de casi 20 años, ya llevamos como un año y medio acá. Empezamos a tener problemas los dos y pues para mí fue normal, yo dije es una crisis de las que siempre pasan en una relación, más en un hogar de 20 años. No sé, o sea, no puedo juzgarla, pero ella empezó a cambiar sus pensamientos, la prioridad empezó a ser ella, ya no eran ni siquiera los chicos. Me reclamó muchas cosas, obviamente no soy el marido perfecto, nunca lo fui. Y no creo que lo haya en ninguna parte, ¿no? Todos tenemos nuestros defectos, pero eran cosas dentro de lo normal. Por ahí empezaron los problemas. Y fue así durante 2 años, yo intenté alejarme para no confrontar tanto, para no pelear. Me encargué de mis hijos, todo lo que ella me reclamó, intenté cambiarlo. En diciembre del 2022, ella se me acerca y me dice, no me voy a interponer más a que se arreglen las cosas entre los dos. Estoy cansada de esta situación y vamos a hacer las cosas bien, pero dame tiempo. Le dije, claro, ese día fue el día más feliz para mí. Entonces, eso pasó en el diciembre del 2022, yo estaba muy contento. Ella hizo un viaje, se fue a viajar 4 días. Cuando se fue, nos despedimos y yo estaba motivado porque íbamos a arreglar las cosas. Y regresó y ella entró en un silencio increíble. O sea, la persona que se había ido se quedó por allá y llegó una persona totalmente cambiada. O sea, como si yo fuera un desconocido, total. Y yo, Dios, ¿qué pasa? Me asombré, pero dije, bueno, ¿qué pasó si todo estaba tan bien? No quería que me le acercara, le molestaba cualquier cosa que yo hacía. Pasó el tiempo. 5 meses después, en mayo, me dice que ya había conocido a otra persona. Y fue precisamente en ese viaje, en diciembre. Yo entro en una crisis y empiezo a tener pensamientos suicidas muy fuerte. Fue algo fue muy crudo enfrentar eso. Pensé en lanzarme desde el edificio donde estaba trabajando. Era tanta la decepción que tenía y yo quería acabar con eso. Pero al mismo tiempo me dio un miedo terrible. Era como un miedo hacia Dios. Y superé ese momento. Luego me sucedió otra vez en la I-95. Para los que no conocen, es una interestatal muy grande y se anda a una velocidad entre 60 y 150 kilómetros, 200 kilómetros por hora. Estaba trabajando, pensé en atravesar mi carro en la I-95. Era tarde y estaba entre lloviendo, no muy fuerte, pero pues hacía todo más deslizamiento, cualquier cosa, iba bastante rápido. Y lo mismo un pensamiento, casi como una pregunta, ¿por qué no atraviesas el carro?
Van carros de carga, obviamente iban como 3 carros de carga detrás mío. Y fue en forma de pregunta que me asombré después. Ni siquiera era una afirmación, sino como preguntando por qué no lo haces. Va a ser rápido. Sentí otra vez, pero esta vez no fue miedo, esta vez sentí como tristeza. Orillé mi carro y lo único que hice fue llorar. Llegó una patrulla que ahí no se puede parquear. Él me dijo, ¿está bien? Y le dije, sí, yo estoy bien. Me dice, no te puedes hacer aquí, retírate. Y me retiré. Aún siento escalofríos nomás de recordar ese día. Entonces ya empecé a tenerle miedo a esa sensación, porque no es normal. Y entendí a las personas que lo han hecho, que es muy difícil. Porque es fuerte y yo creo que en un momento determinado le gana a uno. Y termina uno haciéndolo. Y le pregunto a Dios si esto puede empeorar. Y sí, sí puede empeorar. Ella me cita y vamos a hablar un momento. Y ella empieza a llorar. No entiendo por qué y me dice que se va a casar. O sea, en menos de 7 meses ya había tomado la decisión de casarse. Y de ahí viene otro golpe. Esta es una de las fotos más bonitas. Fue el segundo año que ingresó, ella misma la decoró, le puso los corazones, la corona y la mariposita. Creo que no lo he superado, que fue tomar la decisión de dejar ir a mi hija. Ella se fue para Virginia, es bastante retirada de donde estoy, como a 3 horas de vuelo. Esta es otra foto que me gusta muchísimo porque es el primer día donde ella estuvo en el colegio y fue su primera llorada porque lloró impresionante ese día. Yo creo que lo más difícil que he tenido que enfrentar. Cata tiene una historia muy bella porque cuando estábamos solo con nuestros 2 hijos grandes, tomamos la decisión de tener un hijo más, que es Cata. Y oramos y le pedimos a Dios una niña. Y ella al mes queda embarazada y nace Cata y Cata fue algo increíble. El carácter de ella, la forma de ser. Tengo que dejarla ahí, se va. Para despedirnos fue súper doloroso. Lloró como si lloramos. No es fácil, creo que fue la parte más difícil de toda mi historia, separarme de mi hija. No sabía que la amaba tanto. Este es el muñeco favorito de ella y era el que ella siempre quiso más. Siempre fue nuestro compañero en todo lado. Muy bello. Recuerdos, su voz, su risa y cómo regañaba al perro, como si fuera real. De hecho, vengo constantemente aquí a eso, a recordarla a ella. Son de las cosas más lindas que me dio Dios con ella. Porque fueron momentos que siempre van a estar en mis recuerdos. Y yo sé que eso alimentó nuestra relación, por eso nos extrañamos tanto los dos. Aunque yo sé que ella está bien, pero ella misma me lo ha dicho que le gustaría estar conmigo. Me fui un poco airado al mar y fui al lugar en donde me lo pasaba siempre con mi hija y empecé a gritarle a Dios. Bueno, le dije que por qué me había hecho así, por qué me había dado a mi hija para quitármela, porque no me contestaba. Y grité y pateaba en el agua hasta que me cansé. Ya las palabras no me salían como gemidos. Quería gritar, ya había gritado muchísimo, pero quería seguir gritando y no podía. Le pregunté que si siempre iba a ser así. Terminé de orar y de gritar, fue yo creo que como 30 minutos, una oración larguísima, ya hasta que quedé sin fuerzas. Y Dios empezó a abrir mis ojos y a mostrarme dónde había estado todo este tiempo.
En medio de nuestras dificultades, cuando empezó todo, nosotros en Colombia asistíamos a una iglesia. Entonces estábamos buscando una y afortunadamente pues la que nos dio la ubicación de Google era casa. Bueno, fuimos en familia, fuimos todos, conocimos casa, fue lindísimo, conocimos a ese, él nos dio la bienvenida ese día y fue un día bello. Y de ahí para acá pues se volvió mi apoyo principal, estar ahí en casa. Después de esa oración fue bonito porque tuve paz en medio de una tormenta muy terrible. De hecho hay esa canción, se llama así, Paz en medio de la tormenta. Era un silencio como que ya terminó, esto tenía que pasar. Y me empezó a hacer mirar hacia atrás, las cosas bellas que estaban sucediendo, que él había estado sosteniéndome ahí, no era cierto. Todo lo que yo le había gritado no era cierto. Porque empecé a ver Agape, llevo casi más de 2 años sin fallar, es lindísimo, para mí sí me ha vuelto algo indispensable, es algo muy bonito. Me llena el alma, pero después se convierte en un grupo de amigos que disfrutan encontrarse, que la gozan y la pasa uno y transmite ese amor de Dios hacia las personas. Nos convertimos en las manos y en la voz de Dios, en ese cariño de Dios a atender a otras personas que lo necesitan. El grupo de amigos de la iglesia ha sido increíble. El mismo que me ayudó desde el momento que me quería suicidar. El día que yo hablé de eso, estaba en un silencio, estaba en una tristeza increíble. Todo el mundo empieza a abrir el corazón, empezamos a hablar de cosas tristes y de un momento a otro yo tomo el valor y hablo de mi problema que tenía, de lo que tenía en la cabeza, y fue lo mejor. Entonces empiezo a descubrir todos los momentos que sí estuvo Dios conmigo, que yo creía que no estaba. Obviamente ese Marce a la cabeza, me ayudaron muchísimo, sus consejos, las cosas que estuvieron pendientes, lo que me ayudaron. Muchos de ellos me dedicaron tiempo, momentos, una comida, una buena charla. En medio de esa crisis de mis pensamientos, hay una prédica el domingo y ese puntualmente habla del suicidio de su papá y retoma un video de cuando sucedió y él había predicado. Pero sí estoy seguro de una cosa, y es que Dios hoy está trayendo el consuelo que necesito hoy. Creo fervientemente que de este dolor van a ser una iglesia aún más real, que va a poder estar presente en el dolor de las personas, que vamos a poder empezar una conversación ante una necesidad que este mundo tiene, ante una problemática que es real, pero creo que nos vamos a volver una iglesia mucho más sincera. Y pues me conmovió y me hizo pensar muchas cosas. Pues uno, volver la fortaleza de ese. Dios lo utilizó para que yo reaccionara y Dios me pregunta a mí en mi corazón, en medio de la prédica, ni siquiera había pasado 5 minutos. Me dice, si así reaccionó ese, ¿cómo reaccionarían tus hijos si tú te suicidas? Y obviamente vinieron miles de imágenes a mi cabeza, las cuales fue como si Dios cerrara esa puerta y fue la forma que Dios me quitó ese pensamiento a mí. Entendí que Dios no restauró mi hogar, me restauró a mí como persona, me dio paz. Entendí que no había terminado, o sea que ese no era el fin, porque yo pensé que ese era el fin de mi vida. Y Dios dijo, no, este es un nuevo comienzo. Yo creo o definiría que casa es el mejor instrumento que Dios ha puesto en mi vida. Al creer que estaba solo, que realmente no fue así, encuentro todo lo que Dios puso por medio de casa, a ese, a Marce, los amigos, a Agape, y yo diría que casa es mi lugar seguro.